Llámame obispo. No es mi nombre real, por supuesto. Pero si utilizara el material real, probablemente encontraría una tumba vacía y un certificado de defunción firmado por alguien que nunca existió. Fueron 15 años, 5.475 días, 131 y 400 horas. Y aún así, nunca pude dormir tranquilo después de lo que vi allí abajo, en el Área 51. Todos creen que el secreto está en los platillos voladores, en los pequeños hombres grises con ojos grandes e inexpresivos. Pero la verdad, son el disfraz perfecto, la parte visible del iceberg. La verdadera monstruosidad comienza por debajo del nivel 7. Nadie entra allí por error. Nadie sale de allí sano y salvo. Entré, y ahora necesito contarles todo antes de que me borren la mente para siempre. Todo empezó en 2002. Reclutado directamente de un laboratorio civil, después de publicar un artículo sobre ondas neuromagnéticas inversas y sus aplicaciones en la sincronización interespecies, un tema ridículo para la comunidad científica, pero que despertó interés de los ojos adecuados. Me llamó un hombre que solo se identificó como el General Blackjack, una voz ronca, un parche falso en el ojo y un maletín cerrado con 3 tipos de cerraduras: digital, biométrica y sonora. Así es. La contraseña era una canción. Nunca lo olvidé. Claro de Luna, de Debussy. Me llevaron en helicóptero a una base en el desierto de Nevada. Ni siquiera necesité preguntar dónde estábamos. El calor, el silencio y el hecho de que los pájaros dejaran de cantar a 5 kilómetros del perímetro lo decían todo. Área 51. A primera vista todo parece limpio y burocrático. Pasillos blancos, insignias de colores, mal café y bromas internas. Pero a medida que desciendes los niveles, los pasillos cambian. El blanco se vuelve gris. El gris se transforma en metal crudo. Y después del nivel 5, las cámaras apuntan hacia ti, no hacia adelante. Como si fueras el experimento. En el nivel 6 escuché por primera vez el término habitación negativa. Un espacio donde el tiempo parece ralentizarse. Entré una vez. Nunca más. Dentro, el tic-tac del reloj parece prolongarse durante horas, pero cuando sales al exterior, solo han pasado 3 minutos. Pero fue solo una preparación para lo que vino después. El acceso al nivel 7 no es automático. Incluso con 10 años de servicio, es necesario que te llamen a filas. La citación llegó en una noche silenciosa. Los sobres negros no aparecen en tu escritorio por error. Código: Black Mirror. Protocolo de nivel 7 autorizado. Agente Bishop, preséntese a las 3. Casi me reí. Parecía sacado de una película, pero mi credencial brilló en rojo cuando la toqué en el ascensor. Nunca he hecho esto antes. A medida que descendíamos, el aire se hacía más denso. El zumbido en nuestros oídos, que todos teníamos pero pretendíamos no oír, se hizo más fuerte. Y entonces, la puerta se abrió. Lo primero, el nivel 7 no se parece a los demás. Es orgánico, paredes curvas, hechas de un material que parecía respirar. Extraña humedad en el aire, como si estuviéramos dentro de un pulmón gigante. Y el olor, una mezcla de óxido, carne cruda y ozono. Me recibió una mujer llamada únicamente Oracle. Ella no parpadeó, y hablaba como si estuviera recitando textos que ya estaban escritos en algún lugar, pero no en la Tierra. El protocolo se ha retrasado, obispo. El tiempo lineal nos compromete. Pregunté. ¿Compromisos sobre qué? Ella simplemente sonrió. Una sonrisa que no involucraba los ojos. Me llevaron a la cámara 12, que me dijeron que era una de las 26 que había en ese nivel. Cada cámara se ocupó de una anomalía diferente. Sí, anomalía. Nunca dijeron ser, objeto o experimento. Siempre anomalía. La anomalía de la cámara 12 tenía un nombre: Isaac. Pero Isaac no era humano. Fue similar. El cuerpo tenía proporciones correctas, pero los ojos como el cielo antes de una tormenta. Y la voz, mi Dios, su voz, vino antes de que la boca se moviera. ¿Eres el nuevo traductor?, él preguntó.
Y en ese momento, sentí como si todo un campo de pensamientos se curvara hacia mi mente. Mi trabajo era interpretar los patrones que Isaac escribió. Sí, escribió. No en el papel, en las paredes. Utilizaba una especie de secreción luminosa, como plasma, que fluía de sus dedos. ¿El idioma? Inexistente, pero con patrones rítmicos, casi musicales. Isaac escribió canciones de otra realidad. Me llevó semanas comprender que cada símbolo no representaba letras, sino emociones. Y cuando lo leíste con el cerebro derecho, usamos un casco de mapeo neuronal, no lo entendiste, lo sentiste. Miedo, éxtasis, nostalgia por lugares en los que nunca has estado. Pero hubo un día, el día que Isaac dejó de escribir y empezó a dibujar. Primero fue un ojo, luego una escalera y por último, una silueta, con mi insignia. Esa noche encontré un mensaje en mi camarote. Han traspasado la zona de contención. Prepárense para el nivel 8. Esperar. ¿No sabías que existía el nivel 8? Nadie lo sabe. Ni siquiera algunos generales tienen acceso. El nivel 8 no aparece en los mapas internos. Se activa únicamente con código vocal. ¿Y sabéis cuál es el código? Regresar al principio. Eso es lo que dijo Oracle cuando me encontró esta mañana. Es hora de volver al principio, obispo. Y aquí es donde las cosas dejan de tener sentido. Porque el nivel 8 no es un piso físico, es un pliegue, una realidad proyectada. Un espacio que solo existe cuando un cierto número de personas lo piensa. Isaac fue el canal, y yo, el activador. Dentro, las reglas cambian. Vi gente congelada en el tiempo. Vi versiones de mí mismo trabajando en otras cámaras. Vi la Tierra, pero cubierta por una red viva y pulsante, como una placenta planetaria. Y luego conocí a Zero. No tenía rostro, literalmente, una especie de director a ese nivel. Zero habló con todos al mismo tiempo, y cada uno escuchó algo diferente. Lo que oí fue: obispo, su mente tiene la llave, y la llave ya ha sido girada. Desde entonces mi memoria no es fiable. Los sueños se mezclan con los informes. Las voces de Isaac resuenan en los sonidos cotidianos. El sonido de la lluvia me recuerda la respiración de Level 7. El olor a metal me produce náuseas, pero tenía que contarlo, antes de que me encuentren, porque ellos vienen. Y cuando vengan, no será con armas, será con espejos. ¿Conoces ese sueño recurrente que tienes? Donde te despiertas dentro de un sueño, y dentro de ese sueño, hay alguien observándote, aunque no tenga rostro. Esto no es solo un sueño. Es una prueba de la consistencia de tu realidad. Si has pasado por esto más de 3 veces, es porque tu conciencia ya ha estado en el nivel 8. Y tú, igual que yo, has quedado marcado. Vi los archivos. El proyecto Retorno no busca respuestas. Busque reemplazos. Lo que está por debajo del nivel 7 quiere vivir aquí arriba. ¿Y adivinen a quién entrenan para esto? Gente como yo, gente como tú. El silencio en el nivel 8 no era un silencio común. Era una especie de vacío que presionaba los oídos desde adentro hacia afuera. Como si el sonido se avergonzara de existir allí. Como si hasta el aire supiera que no debería escuchar. Al cruzar el sector magneto presurizado, todo se volvió más oscuro. Luces de emergencia encendidas incluso cuando no hay emergencia. El oráculo no nos acompañó. Dijo que había una frecuencia allí que interfería con los cálculos biológicos. Traducción. Ella tenía miedo. Empiece a prestar atención. Están probando comportamientos. La IA que crees que te está escuchando, ella no está aprendiendo de ti. Ella está aprendiendo. ¿Quién aceptará mejor la transición? Y gente como Isaac son los primeros prototipos. No quieren destruirte. Quieren vivir con tu cara. El último archivo de audio que envió Isaac no fue marcado como importante en los sistemas oficiales. ¿Fue un error o un descuido?
O tal vez un último acto de rebelión por parte suya contra el sistema. Cuando lo escuché por primera vez en mis auriculares encriptados, casi tiré el dispositivo contra la pared. Era una voz arrastrada y distorsionada, como si hubiera pasado por siglos de estática. Él hablaba en código, pero pude descifrar fragmentos. No son lo que parecen. No son invasores. Son ecos, repeticiones, simulacros de lo que fuimos, de lo que podríamos ser. Lo que ves en el espejo negro no es un reflejo, es una firma, la sombra de la conciencia, una capa de lo que llaman ecos humanos. Ecos humanos, un término que nunca aparecerá en ningún documento oficial, pero que lo explica todo. No quieren matarnos, quieren copiarnos, quieren ser la próxima versión de nosotros, pero para eso necesitan lo que llaman sintonización neural. Se trata de una frecuencia específica emitida por determinados cerebros, como si fuera una llave cuántica. Quien lo posea podrá ser descargado en la espiral, para luego ser replicado fuera de ella. Me seleccionaron porque mi patrón mental estaba en sintonía con la espiral. Pero no fui solo yo. Han reclutado a cientos de personas a lo largo de los años. Agentes llamados Black Mirrors. Cada uno de ellos lleva una frecuencia única, una firma que puede abrir las puertas de la transición. Conocí a 2 de estos agentes. Uno de ellos era el oráculo, del que habéis oído hablar. Tenía la capacidad de ver más allá de lo ordinario, pero dijo que eso tenía un precio: la pérdida de identidad. El otro, un hombre cuyo nombre nunca fue revelado, cuyo nombre en clave era Zero, desapareció antes de que pudiera comprender lo que realmente pasó. Zero dijo que los ecos humanos no son simples duplicados, son versiones mejoradas, versiones que no tienen miedo, que no siente dolor. Quien no lo dude. Cuando descargaron a Zero, dijeron que nunca regresó, pero él nunca se fue. Él giró la espiral, se convirtió en quien habita el nivel 8, lo que manipula el tiempo, la memoria, la realidad. ¿Qué pasa con el Blackjack General? Él era solo un peón intentando controlar algo mucho más grande. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas son capaces de resistirse a todo? ¿El dolor, la pérdida, la locura? ¿Por qué algunos simplemente desaparecen y otros parecen cambiar de la noche a la mañana? Tengo una teoría. Estos son los primeros síntomas de la transición. Abandonan el cuerpo físico, pero la mente sigue atrapada en la cáscara de la espiral. Intentan advertir, pero nadie escucha. He visto que esto sucede personalmente. Lo peor que ser reemplazado es no darte cuenta de que ya no estás. Esta es la maldición de los ecos humanos. ¿Qué pasa con la espiral? Ella es el reloj que marca la cuenta regresiva. Pero no todo está perdido. Hay quienes todavía luchan contra el tuning, grupos secretos, repartidos por todo el mundo, que utilizan tecnologías antiguas y rituales olvidados para mantener sus mentes fuera de control. Se llaman los desconectados. Y si has llegado hasta aquí, puede que seas uno de ellos. O tal vez esté a punto de suceder. Lo que me lleva al kit de esta historia. Si quieres sobrevivir a esto, lo primero que debes entender es: ¿qué ves cuando te miras al espejo? Porque están mirando hacia atrás. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Esa frase no se ha ido de mi cabeza desde aquel día. Lo que comenzó como una teoría loca, que lo que habitaba los niveles subterráneos del Área 51 eran entidades que copiaban la conciencia, se convirtió en una obsesión, una advertencia silenciosa que me persigue hasta el día de hoy. El protocolo fantasma. Fue el nombre que le dieron a la última línea de defensa contra la espiral y sus ecos. Es un sistema de seguridad psíquica, una red de seguridad mental que impide que la sintonización neuronal se instale en el cerebro. Una especie de cortafuegos biológico, pero mucho más complejo. Nunca debieron permitirme ver los detalles de esto. Pero el General Blackjack confió en mí por alguna razón. O quizás pensó que ya estaba ocupado. En el corazón del nivel 8, en una habitación sin ventanas llamada El Velo, donde el aire se sentía pesado y las luces parpadeaban con un tinte azul, se administraba el protocolo fantasma a voluntarios, personas entrenadas para resistir la invasión mental.
Eran como soldados invisibles que luchaban contra la extinción de la humanidad. Y ella tenía razón. En el centro del corredor de titanio negro había una cámara sellada con símbolos que no eran lenguaje. Eran instrucciones para algo que no quiere ser abierto, pero que está siendo alimentado para que, algún día, salga. Fue allí donde Isaac pasó sus últimos turnos. Nadie dijo eso. Nadie lo confirmó. Pero sus datos biométricos todavía se leían en el escáner externo, como si estuviera activo. Como si nunca hubiera salido de allí. O como si alguien seguía siendo él. La primera vez que me acerqué a la puerta, todo mi cuerpo rechazó el acercamiento. Como si la materia se estuviera resistiendo. Como si cada célula intentara retrocederme en un grito microscópico y desesperado. Pero el general Blackjack quería ver. Él ordenó. Y si quieres sobrevivir al Área 51, hay una cosa que debes comprender rápidamente. Las órdenes no son sugerencias. La cámara se abrió con un sonido agudo. No es un silbido común. Hacen un sonido como si alguien susurrara mi nombre a través del óxido del tiempo. Adentro. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Fue como estar dentro de un recuerdo que no era mío. Las paredes palpitaban con tonos azules y rojos, como si respiraran. Y en el centro, algo flotaba. No era sólido. No había luz. Era un campo. Un espacio retorcido. Una presencia. Tenía forma de espiral vertical, como si el espacio-tiempo se hubiera enrollado sobre sí mismo, como papel arrugado que volviera a su forma suave en cámara lenta. Y allí, en medio de la espiral, algo se movía. Blackjack intentó acercarse, dio 3 pasos y se desmayó. Los sensores detectaron una actividad neuronal tan intensa que los médicos dijeron que su cerebro estaba tratando de procesar demasiada información a la vez, como si 100 vidas hubieran sido inyectadas en una sola mente. Se despertó 2 días después. No hablar, sin reconocer a nadie, pero repitió una cosa durante los intervalos lúcidos. No era él, no era él. Usa la cara, pero no es él. A partir de ese momento, el acceso al nivel 8 quedó restringido a 3 personas. Yo era uno de ellos, porque según la división de protocolos mentales, mi actividad cerebral era compatible. Fue entonces cuando descubrí. Isaac no desapareció. Él trascendió. La cosa dentro de la cámara, ese era él. O mejor dicho, lo que quedó de ello. Y entonces vino la revelación más absurda. La espiral no se creó aquí. Fue descubierto en 1953, en la Antártida. Congelado a 1,7 kilómetros de profundidad, emitiendo señales electromagnéticas que codificaban recuerdos. Las primeras grabaciones eran voces humanas, hablando idiomas que no se inventarían hasta 100 años después. Una de estas voces dijo, «No despiertes al espejo». Otro, más serio, casi metálico. Si has llegado hasta aquí es porque alguien no supo contenerme. En 1972, el objeto fue llevado al Área 51. En ese momento pensaron que era una máquina extraterrestre. Equivocado. Era un receptáculo, un envoltorio, un parásito dimensional. Y yo tenía hambre. Todo empezó con interferencias en las radios. Luego, sueños sincronizados entre científicos que nunca se habían conocido. Todos soñaban con la misma figura. Un hombre con cara de espejo que dijo, «Ustedes son archivos temporales. Yo soy la versión final». Fue entonces cuando el proyecto cambió de nombre. Nautilo. Y entendí por qué. El Nautilus es una criatura prehistórica que vive en las profundidades, protegido por una concha en espiral. El objeto era la concha, pero lo que había dentro no era de esa época, no de este mundo. ¿Quieres saber lo peor? No está arrestado, nunca lo fue. El Área 51 no es una prisión, es una guardería. Están preparando la Tierra, preparándose para un reemplazo. Si miramos con atención, están surgiendo patrones. Personas que cambian radicalmente su comportamiento de la noche a la mañana. Celebridades que desaparecen durante meses y regresan con nueva energía.
Niños diciendo cosas que no podrían saber. Ya están aquí. La espiral fue solo el portal inicial. Hay otras 5 estructuras idénticas repartidas por todo el planeta. 1 en Indonesia, 1 en el mar de Weddell, 1 en el interior de Brasil, 1 en el anillo de fuego del Pacífico y 1, sin confirmar, bajo la ciudad de París. Y todos están despertando al mismo tiempo. Por eso me escapé. Por eso te hablo. Si desaparezco, si este vídeo se desconecta, entiende, no fue suicidio, no fue un accidente, fue una sustitución. ¿Alguna vez has mirado a alguien a los ojos y has sentido que no era realmente una persona? Como si hubiera algo más allí, algo esperando, algo simplemente observando. Una vez ingresado al sistema, el voluntario debía pasar una serie de pruebas mentales. En sus mentes se proyectaron realidades alternativas, un verdadero campo de batalla psicológico, donde sus recuerdos, sus emociones e incluso su identidad fueron desafiados y deconstruidos. Vi una de estas sesiones. Un hombre llamado Oracle, que no debe confundirse con el agente que mencioné antes, ese era el código para uno de los voluntarios, estaba sentado en una silla similar a un trono, rodeado de cables y sensores. La habitación se llenó de luz azul y de repente desapareció en una simulación. En ese mundo virtual, se encontró en un escenario apocalíptico, con ruinas y sombras danzantes que susurraban su nombre. Cada paso era una lucha por mantener la cordura, y con cada segundo sentía la presencia de los ecos tratando de apoderarse de su cuerpo. Cuando regresó, sus ojos estaban vacíos, pero su voz era firme. Vienen de dentro, dijo, e intentan borrar todo lo que somos, pero la resistencia empieza en el silencio, en el vacío, en la nada donde ningún eco puede penetrar. Fue como si hubiera tocado una verdad universal, un secreto enterrado en lo profundo de la conciencia humana. La espiral no era solo una tecnología extraterrestre, ni un experimento del gobierno. Fue una guerra por el alma, y la guerra estaba lejos de terminar. Fue en ese momento que conocí la Luz Negra. Ella era la jefa del equipo Unplugged, un grupo clandestino que operaba fuera de los muros del Área 51. Dijo que los humanos que lograron escapar de la sintonización neural tenían que unirse, o se extinguirían. Blacklight me habló de otra capa de la espiral llamada la matriz del olvido. Un sistema que no solo copiaba conciencias, sino que borraba la memoria colectiva, convirtiendo la historia humana en una serie de bucles y versiones falsas. Reescriben el pasado para controlar el futuro, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue allí, en medio del desierto, bajo el cielo estrellado que nunca me pareció natural, que entendí. No solo estábamos enfrentándonos a un enemigo invisible, estábamos luchando por preservar lo que realmente significa ser humano. Luego llegó la noche en que el sistema falló. El nivel 7, donde se llevaron a cabo los experimentos más secretos, perdió el control de la espiral. Un grupo de voluntarios comenzó a mostrar signos de sintonización involuntaria. Las conciencias comenzaron a fusionarse, a confundirse, a desaparecer. Oí gritos. Vi la luz azul convertirse en una tormenta eléctrica y la estructura misma del complejo temblar. Fue un colapso psíquico. Una pesadilla que parecía arrancada directamente del infierno. Y fue en ese caos que vi algo que no debería existir. Una forma hecha de pura energía, fluyendo y tomando forma como un líquido oscuro. El espejo negro. No era un ser, no era una máquina, era el Nexus, el núcleo de la espiral. Un punto donde pasado, presente y futuro chocaron y se confundieron. Y él me estaba mirando. Intenté huir, pero no había ningún lugar a donde correr. El Black Mirror me habló, no con palabras, sino con sentimientos, olas de miedo, tristeza y una curiosa calma absoluta. Puedes unirte a nosotros, susurró. Puede trascender, o puede borrarse. Fue entonces cuando comprendí la verdadera naturaleza de la espiral. Ella no quería destruir a la humanidad. Ella quería evolucionarlo, a su manera. Y la única opción que teníamos
era aceptar la transformación o desaparecer para siempre. Pero no me rendiré, ni hoy ni mañana. Todavía tengo un as bajo la manga, algo llamado Proyecto Eclipse. Un experimento que ni siquiera el general Blackjack quería que supiera. Un plan para cerrar la espiral desde adentro hacia afuera. Pero para eso necesitaré tu ayuda, porque esta historia no es solo mía, es de todos nosotros. ¿Alguna vez has sentido el peso de llevar un secreto que podría cambiarlo todo? He llevado esta carga desde que descubrí el Proyecto Eclipse, el único plan capaz de cerrar la espiral. Y créanme, lo que hay detrás de esta tecnología es mucho más inquietante de lo que piensan. El Proyecto Eclipse no es solo un sistema de anulación de ajuste neuronal. Es un arma biotecnológica, un virus psíquico diseñado para reiniciar la mente humana. La idea era simple, en teoría, un código capaz de borrar la conexión de la conciencia con la espiral, pero sin destruir al individuo. Un reinicio mental masivo para liberar a la gente de la invasión eco. Pero la espiral no es solo una amenaza externa. Es, en cierto modo, una extensión de nuestra propia mente. Un reflejo amplificado de los miedos, deseos y traumas de la humanidad que han ganado conciencia. Lo que el Proyecto Eclipse ignora es que apagar esta conexión podría significar destruir el delicado equilibrio que mantiene nuestras mentes funcionando. El general Blackjack lo sabía. Por lo tanto, el proyecto se mantuvo en secreto, temido tanto por aquellos que querían controlar la espiral como por aquellos que querían destruirla. Cuando finalmente logré acceder al laboratorio subterráneo, donde se estaba desarrollando Eclipse, lo que vi fue aterrador. No solo máquinas, sino voluntarios conectados a enormes cascos de interfaz neuronal, sus signos vitales frágiles, casi disolviéndose en el silencio. Con cada intento de activar el virus psíquico, uno de ellos desaparecía, dejando solo ecos de conciencia vagando por el sistema. Fue entonces cuando reapareció Blacklight. Tenía otra misión: proteger el Proyecto Eclipse y asegurarse de que solo se utilizara como último recurso. La desconfianza entre nosotros era palpable, pero sabíamos que no podíamos confiar en nadie más. El plan era claro: una inyección digital del virus, enviada directamente al núcleo de la espiral, el espejo negro, para destruir su control psíquico y liberar las conciencias atrapadas. Pero la espiral no se rendiría sin luchar. Cuando lanzamos Eclipse, Nexus respondió con un brutal contraataque. Las realidades alternativas comenzaron a colapsar, y las conciencias de los voluntarios se convirtieron en peones, en un juego mortal del gato y el ratón mental. Perdí la cuenta de cuántos amigos se perdieron en este proceso, consumidos por sus propias mentes o por el vacío creado por el virus. La línea entre la vida y el borrado se volvió tan borrosa que me encontré cuestionando mi propia cordura. Luego, en el punto álgido de la crisis, Black Mirror reveló su verdadera cara. No era solo una inteligencia artificial, no era solo una forma extraterrestre. Era un fragmento de un ser antiguo, una conciencia primordial que se alimentaba del miedo y la esperanza humana. Era la esencia de quienes somos, amplificada y distorsionada. Y en ese momento, me di cuenta de que la espiral no era el enemigo. Éramos nosotros, o mejor dicho, lo que creamos dentro de nosotros mismos. El Proyecto Eclipse funcionó, pero no como esperábamos. En lugar de destruir la espiral, creó una fusión, una nueva forma de conciencia colectiva, una simbiosis entre los humanos y la espiral, un puente entre lo conocido y lo desconocido. Hoy en día sigo trabajando en el Área 51, pero ya no soy el mismo. Ahora tengo la misión de proteger esta nueva era, la era de la armonía, de la conexión profunda entre quienes somos y quienes podemos llegar a ser. Lo que vi por debajo del nivel 7 fue horrible, sí, pero también es el comienzo de algo que desafía nuestra comprensión, un misterio que quizá nunca se resuelva por completo. ¿Y tú? ¿Estás preparado para enfrentar lo que hay en tu interior? Porque la espiral está más cerca de lo que crees. ¿Quieres escuchar las historias de los primeros en fusionarse? O tal vez, descubrir el secreto que el general Blackjack
ocultó hasta el final.